Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Iniciamos la grabación en el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a compartir la diapositiva. Habíamos quedado por ahí, ¿cierto? Que finalmente el 20 de octubre, si el Congreso de la República no realiza la expedición del Presupuesto General de la Nación, regirá el proyecto de presupuesto porque el gobierno proyectó, incluyendo las modificaciones que se habían realizado en el primer debate. O sea, si el Congreso no lo aprueba, no se va a quedar la nación sin presupuesto. El gobierno aprobará el designado por el que en principio aportó el gobierno para su aprobación. Eso sucede también a nivel territorial, que por ejemplo en una alcaldía, un consejo de un municipio, no le apruebe el presupuesto al alcalde, ese municipio no se va a paralizar por eso. ¿Qué rige? ¿Qué norma exigen? Dice, regirá automáticamente el presupuesto del año anterior. Es decir, que si yo ahora en el 2021 estoy proyectando el presupuesto para el 2022 y el consejo no se lo aprueba al alcalde, no se va a paralizar ese municipio. Rige el presupuesto que es el mismo presupuesto que se aprobó en el 2021. Si fueron 500.000 millones de ingresos, 500.000 millones de gastos, va a ser el mismo presupuesto, lo único que va a cambiar es el año. ¿Esto por qué? Es una forma que la administración a través de normas ha implementado para evitar eso, de que de pronto por cuestiones políticas se frene un presupuesto tanto de un municipio o de un departamento. Entonces no puede suceder esto, sino que automáticamente rige un presupuesto y por ahí se puede seguir y ejecutar para que no se paralice ese municipio. Asimismo pasa con la nación. Si el Congreso no le aprueba el presupuesto a la nación, regirá el proyecto que presenta. Aquí no se toma del año anterior, sino el que fue presentado por el gobierno, incluyendo las modificaciones que esto le hayan realizado, regirá ese presupuesto. ¿Esto con el fin de qué? De que no se paralice ese país, así en nuestro caso Colombia. En ese ciclo del presupuesto aprobado, a pesar de ser aprobado, se tiene que ejecutar a través de los recaudos y controlar esos recaudos. Sabemos que estamos hablando de un presupuesto de ingresos, pero también de la mano va un presupuesto de gasto, como vamos a ver más adelante. Porque tiene que haber un equilibrio entre el presupuesto público, tiene un equilibrio entre presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos. A pesar de ser aprobado, también tiene que ser ejecutado y controlado para evitar que se hagan malos usos de este presupuesto. Lo primero, la aprobación, que es realizada por parte del Congreso a cargo del legislativo. Eso lo dice la Constitución en su artículo 151 de la Constitución Nacional.
La ejecución la realiza cada entidad acorde con sus programas y necesidades. Es decir, se encuentra a cargo del Ejecutivo, artículo 346 de la Constitución. Miren que cuando habla de cada entidad, estamos hablando del presupuesto de la nación, es porque el presupuesto de la nación está conformado por diferentes presupuestos que agrupados o sumados, o podríamos decirse consolidados, formarían el gran presupuesto de la nación. Va a haber un presupuesto de ingresos y de gasto para los ministerios, para las UAE, las unidades especiales como la DIAN, la Contaduría, la Junta Central de Contadores en sí. Vean, hay un sinnúmero de entidades que hacen parte de ese presupuesto nacional, de las procuradurías, las fiscalías, eso todo hace parte de ese gran presupuesto de la nación. Entonces, en conjunto de todos esos presupuestos es el gran presupuesto de la nación. Por eso se habla de que cada entidad, de acuerdo a sus presupuestos que hicieron en cada entidad, lo ejecutará su presupuesto. El recaudo de los ingresos se realizará por parte del Ministerio de Hacienda. Miren que estamos hablando de un presupuesto público nacional, pero yo enseguida me gusta hacer unos comparativos con los presupuestos territoriales, los de las gobernaciones, los de los municipios. Hablando del presupuesto nacional, estos ingresos los va a recaudar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Para qué? Es resorte del Ejecutivo también, artículo 333 de la Constitución. Eso a nivel de la nación. A nivel de los departamentos y de los municipios, estará a cargo por la Secretaría de Hacienda del departamento o por la Secretaría de Hacienda del municipio. En estas secretarías de Hacienda, a su vez, van a tener unas oficinas o divisiones como oficinas de impuestos, oficina de impuestos del departamento, oficina de impuestos del municipio. Y la nación, miren que tiene una oficina de recaudos, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Lo recauda el ministerio, pero la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, pertenece al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sí, viene siendo una oficina, así como acá en el departamento, en el municipio, la Secretaría de Hacienda tiene unas suboficinas que le va a servir para ese recaudo. A su vez, también cuando hablemos del gasto, va a tener unas oficinas para el gasto, como es las oficinas de presupuesto, las oficinas de contabilidad y las oficinas de tesorería, que son encargadas de ejecutar ese gasto público a través de la expedición de unos documentos que van haciendo registro, como con los ejercicios que tratamos, que se expedía CDP, CRP, se hacía la obligación del compromiso, el pago. Ese también es un ciclo que afecta el presupuesto de gastos. El control se realizará en cabeza de la Contraloría General de la República. Todo el control del presupuesto general de la Nación está a cargo de la Contraloría General de la República. Es la cabeza del control legislativo, artículo 267 de la Constitución Política Nacional. A nivel territorial, en una gobernación, vamos a encontrar que esos recursos que sean de ese departamento van a estar controlados por la Contraloría Departamental. En este caso, si estamos hablando de Sucre, sería la Contraloría Departamental de Sucre. En un municipio, de acuerdo a la categoría de municipio, si tiene la categoría de segunda en adelante, segunda, primera o especial, puede crear contralorías municipales. En el caso del municipio de Sincelejo, tiene la Contraloría Municipal del municipio de Sincelejo. Otros municipios que son de categoría sexta, o sea que no tienen tantos ingresos, no van a tener contralorías municipales. Entonces, ¿quién los va a controlar?
los controla la misma Contraloría Departamental. Es la encargada entonces de vigilar a esos municipios. ¿Pero qué les vigila? Le va a vigilar los recursos que obtenga ese municipio. ¿Como cuáles recursos? Como el recurso del impuesto predial, el recurso de industria y comercio, de alineación urbana. Son recursos del orden municipal. O recursos del orden departamental. ¿Qué va a vigilar la Contraloría Departamental? Va a vigilar esos recursos propios. Se hablan de propios porque son los que ejecuta esa entidad como tal. En este caso, una gobernación estaría hablando de ingresos por degüello de ganado mayor, ingresos por consumo a la cerveza, al cigarrillo. Esos serían impuestos departamentales. ¿Quién lo vigila? La Contraloría Departamental. Y cuando hablamos de esos recursos, ¿por qué van a ser propios? Pero dice, entonces viene una pregunta. Entonces las Contralorías Nacional de la República no puede vigilar a los departamentos que tengan Contraloría. Sí los va a vigilar, pero miren que la función de la Contraloría General es vigilar los recursos de la nación. Entonces, ¿por qué puede vigilar a un departamento o a un municipio? Porque la nación le gira a través de transferencias recursos que son de la nación para inversión a los departamentos y a los municipios. Estos recursos son los denominados recursos del Sistema General de Participación, SGP, Sistema General de Participación. ¿Esos recursos para qué son destinados? Tienen varias destinaciones. Pueden ser para la salud, pueden ser para la educación, pago de docentes, de la administración de los gastos que tengan las instituciones educativas, puede ser para el deporte, puede ser para el saneamiento básico, lo que es agua potable, alcantarillado, puede ser para inversión en una vía, hay recursos que mandan exclusivos, pero ya esos serían recursos como de regalía, las regalías de la nación irían destinados a mejoramiento de vías, a canalización de arroyos, puentes, o sea, hay una cantidad de construcción de canchas deportivas que lo harían a través de estos recursos. Y por eso la Contraloría General podría vigilar a ese municipio o a ese departamento porque está recibiendo recursos de la nación. Y le dejaría entonces que la Contraloría Departamental o Municipal, si es un municipio que la tiene, vigile lo que son los recursos propios. Mire que ahí están haciendo ya la diferenciación, pero pero si hay un control de todos esos recursos que se están manejando en una entidad pública a través de los ingresos. El concepto de ingresos. De acuerdo a Peris 2010, el ingreso público es toda cantidad de dinero percibida por el ente público cuya finalidad, aunque no la única, es financiar el gasto público. O sea, según este tratadista, y ustedes pueden encontrar diferentes definiciones de ingreso público. Porque si ustedes buscan el concepto de ingreso como tal, de pronto van a encontrar definiciones de ingreso para el sector privado. Pero para el sector público dice que la única, que es la finalidad, pero no la única, es financiar el gasto público. Recuerden que ya tenemos, y lo vamos a dar, toda entidad va a tener un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. Así como la empresa privada, cuando tiene el presupuesto cuando la empresa privada maneja presupuestos, va a tener un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. ¿Qué se busca? Se busca que se planee que a través de esos ingresos yo pueda pagar esos gastos. Y eso se da también a nivel familiar, a nivel de su casa. Usted tiene unos gastos. ¿Esos gastos como cuáles? Gastos como pagar los servicios públicos, el agua, la luz, el gas, el teléfono, el celular,
el internet hoy en día muy importante para las clases virtuales, para trabajos virtuales. Y usted hace su presupuesto. ¿Cuánto voy a pagar en luz? En luz son 100.000, en internet son 120.000, el celular son 60.000, el agua son 60.000 y empieza a sumar. Eso además dice gastos de alimentación, desayuno, almuerzo, merienda. Tiene otros gastos adicionales. Gasto, por ejemplo, puede ser un gasto de una reparación que usted no tenía. Gasto de transporte, para transportarse usted de un lugar a otro. O si tiene vehículo propio, gastos de mantenimiento del vehículo, gastos de combustible de ese vehículo, gastos de seguros del vehículo. Si la casa es arrendada, gastos del arrendamiento. Si la casa es propia, gastos de impuestos por el pago de predial, por mejoras locativas a la casa. Miren que va a tener usted una serie de gastos. Pero usted es fácil, hace la lista de gastos, pero cuando hace la lista de gastos, también tiene que tener la listica cómo va a financiar esos gastos. ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar el agua? ¿De dónde vienen esos ingresos? Pueden ser de mi fuente si estoy empleado, de mi salario, si trabajo por cuenta propia de mis ingresos por cuenta propia. O puede ser que esté subsidiado. Subsidiado es que otra persona, padres, hermanos, familiares, amigos, me subsidien a través de donaciones. Me dan los dineros o me cancelan los servicios. Se puede dar. Otro puede ser que usted recurra a un préstamo. Así sucede también en la entidad. La entidad, después que tiene planeado todos sus gastos, vamos a ver qué clase de gastos son, como son, adelantando un poquito, gastos del funcionamiento para pagar el personal, el pago, gastos, servicios generales, pago la deuda, los gastos de inversión. Después se va a plantear con qué voy a pagar esos gastos. Entonces miro los ingresos que tengo. Si es a nivel nacional, miro los ingresos que tengo por renta, los ingresos que tenga por el impuesto del IVA, los ingresos que tenga por el impuesto al patrimonio, los ingresos que tengo por el impuesto al 4 por mil, o sea, a nivel nacional. Si es a nivel departamental, los ingresos que tengo por el consumo de la cerveza, al cigarrillo, el degüello de ganado mayor, por registro de tránsito, el impuesto al tránsito de rodamiento. O sea, voy a tener varios impuestos. Y si es a nivel municipal, puede ser el impuesto predial, el impuesto que recibo por industria y comercio, el impuesto de delineación urbana, de degüello de ganado menor, o sea, varios impuestos que son del orden municipal. Esa es mi fuente de financiación. Pero también voy a tener unos ingresos por transferencia que no son donaciones, son unas transferencias que hace la nación para suplir ciertos gastos de inversión, porque mire, voy a tener gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Esos gastos de inversión van destinados al sector salud, al sector educación, al sector vivienda, al sector deporte, al sector cultura, o sea, a diferentes sectores. ¿Y quién me lo financia? La nación a través de una transferencia, puede ser por el Sistema General de Participación, puede ser por regalías, que lo hace la nación y manda esos dineros que tienen destinación, van a tener destinación específica. Eso es lo que es el presupuesto de ingreso. Otra definición, se denomina ingreso público por el sujeto titular del ingreso, no por el régimen jurídico aplicable al mismo. No son ingresos públicos ni las prestaciones en especie, ni los bienes obtenidos por medio forzoso, como la expropiación, ni las fianzas, causaciones o depósitos. Mire que no todo es ingreso público porque es obtenido del público, o sea, el público en general
aporta, pero van a existir unos ingresos que no los van a reconocer como ingresos, porque son obtenidos por medios forzosos. Expropiar no es un ingreso, porque usted está por la fuerza expropiando. Fianzas, las fianzas que usted paga por salir, porque lo dejen sacar un vehículo, porque lo dejen utilizar una propiedad, o cauciones o depósitos, que usted lo obligue en un depósito para poder seguir con este proceso, tiene que depositar cierta cantidad de dinero, que ese depósito en algunas veces no lo puede recuperar, otras veces sí recupera al total 100%, un porcentaje. Ahí le están diciendo, esa clase no va a ser ingresos reconocidos como ingreso público. ¿Cómo se clasifican los ingresos? Los ingresos deben clasificarse cuando se elabora el presupuesto. ¿Cómo se clasifica ese presupuesto? ¿Cómo se clasifica ese presupuesto? Lo clasificamos en ingresos corrientes, recursos de capital, contribuciones parafiscales, fondos especiales, ingresos de establecimientos públicos y transferencias. Mire que vamos a tener una clasificación de los ingresos corrientes y vamos a ver cada uno de ellos. Un ejemplo, los ingresos corrientes, cuáles son esos recursos de capital, cuáles son esas contribuciones parafiscales, cuáles son esos fondos especiales, esos ingresos de los establecimientos públicos y esas transferencias. ¿Qué son ingresos corrientes? Estos se encuentran conformados por los ingresos que son recaudados por los establecimientos públicos, provenientes, aquí hay un error de transcripción, provenientes de la venta de bienes y servicios y de los impuestos creados por una norma legal. Mire que estamos hablando de los ingresos a nivel nación. Ingresos a nivel nación. Los recaudados por los establecimientos públicos. Esos establecimientos públicos pueden ser empresas industriales y comerciales del Estado que van a vender bienes y servicios. Por ejemplo, un establecimiento público como el Banco Banagrario es público, es del Estado, y que se encarga de prestar servicios financieros. Ecopetrol, una empresa industrial y comercial, venta de bienes y servicios. ¿Qué viene? Vende todo lo relacionado con los hidrocarburos y la explotación de estos mismos. Esos ingresos de esas ventas que tienen esas utilidades van a reposar como ingresos corrientes y vienen a ser del orden nacional, ingresos corrientes de la nación, porque a la larga esta entidad los clasifica y las utilidades que den estas empresas irían como recursos de capital. Acá la empresa lo tiene que clasificar como corrientes. Dichos impuestos, cuando recaen sobre la renta o la riqueza de las personas naturales jurídicas, se clasifican en impuestos directos. Los impuestos indirectos son aquellos que se graban la producción y el consumo. Entonces, mire, tenemos ingresos corrientes, pero pueden ser directos o indirectos. ¿Y cuándo son directos? Cuando graban la renta o la riqueza de una persona. Por ejemplo, el impuesto de renta. El impuesto de renta es un impuesto corriente, es un impuesto directo, tributario. ¿Por qué? Porque está grabando sus ingresos, su riqueza. Entonces se llama impuesto de renta y complementario.
Eso a nivel nacional. A nivel municipal, el impuesto predial es un impuesto también directo, corriente, y es tributario. ¿Por qué? Porque está grabando la propiedad suya, los terrenos. ¿Quién paga predial? Quien tenga propiedad, quien tenga un terreno, quien tenga una casa, un edificio, un apartamento, una finca, pagaría impuesto predial. ¿Quién paga impuesto a la renta? Quien tenga también, además de esas propiedades, tenga sus patrimonios, sus empresas, tenga unos salarios, unos ingresos, le grabaría la parte, su renta, sus ingresos, su riqueza. Y los impuestos indirectos van a grabar en la producción o el consumo. Por ejemplo, el IVA es un impuesto corriente, pero es un impuesto indirecto. Porque ¿quién lo paga? Lo viene pagando el consumidor final. ¿Y quién es el consumidor final? Quien consuma. También como el impuesto al hipoconsumo, ¿quién lo viene pagando? El consumidor final. Eso a nivel nacional. A nivel territorial, podemos mencionar el impuesto indirecto como el impuesto de industria y comercio. Ese impuesto de industria y comercio, ¿quién lo vienen cancelando? Aquellas personas naturales o jurídicas que tengan, que ejerzan una actividad en un determinado municipio. Sabe que es un impuesto indirecto. Los ingresos tributarios son aquellos ingresos generados por una imposición obligatoria del gobierno a sus gobernados sin ninguna contraprestación. Eso está fijado en las normas legales y proviene de impuestos que pueden ser directos o indirectos. Entonces vemos que los ingresos tributarios pueden provenir de impuestos directos e indirectos. Y que esos impuestos tributarios son una imposición por una norma, tiene que pagarlo. Y no hay ninguna contraprestación, no porque usted pague impuesto de renta, tiene derecho a usar, un ejemplo, pues desea algo, dice, yo estoy pagando el impuesto de renta, por lo tanto puedo usar 1 metro de la carretera y la marca, esto es mío por aquí, porque yo estoy pagando, no recibe ninguna contraprestación. Ah, mire, yo estoy pagando impuesto de renta, entonces tiene que darme un cupo en la universidad pública. No tiene contraprestación. Mire, yo pago impuestos de renta, tengo que tener 2 policías aquí en mi casa, porque yo pago impuestos de renta. No tiene una contraprestación directa. Usted va a tener esa contraprestación, pero es indirecta, va a ser para todos, independientemente del que pague o no pague. Las carreteras, usted las usa. Ahora sí vamos a ver un ejemplo de lo que es otro impuesto que ya es por el uso de la carretera, por el mantenimiento, pero por el hecho de usted usar una calle en un municipio. Entonces, porque usted paga impuesto de renta, usted la marca, le pone una cadena, por ahí no pasa solamente los que pagan en el municipio. Solamente muéstrenme la declaración de renta y pueden pasar. No. Ahí, aunque usted pague renta o no pague, puede utilizar esa calle. Puede utilizar esa vía, ese puente. Porque esos son recursos, son activos del Estado que son para todos los ciudadanos de Colombia, independientemente de que contribuya o no contribuya a financiar esas carreteras, esos puentes, esa universidad. No va a tener una contraprestación, como usted ir a un almacén y ¿cuánto vale esa camisa? Compra la camisa, 80.000 pesos, pagó los 80, no es un impuesto, ahí sería una venta, pero es poniendo una analogía. Listo, pero usted recibe la contraprestación de la camisa. Es poniendo una analogía.
Acá usted paga el impuesto y no va a recibir una contraprestación, se podría decir directa, que usted pueda ver. Si la ve, porque la ve a nivel general, ve seguridad, ve la policía, ve mejoramiento de vías, ve construcción de puentes, sí la está viendo, pero no directamente a usted. Entonces ya tenemos claro lo que es un ingreso tributario. Son imposiciones legales que nos impone el gobierno a los gobernados. ¿Quiénes somos los gobernados? Nosotros, los que vivimos aquí, y que no vamos a tener ninguna contraprestación por ese pago. Decíamos que pueden ser directos o indirectos. Directos son aquellos que recaen, ya lo habíamos dicho, sobre los ingresos y bienes de una persona natural o jurídica. Ejemplo, a nivel territorial, el impuesto predial. Y a nivel nacional, el impuesto de renta. A nivel nacional, el impuesto predial es un impuesto tributario directo. Corriente, impuesto tributario directo, porque recae sobre los ingresos. A nivel nacional, el impuesto de renta. Los impuestos indirectos son aquellos que están dirigidos a gravar la producción, extracción, venta, transferencia, arrendamiento de bienes y servicios en general. No consultan la capacidad de pago del contribuyente. Es soportado por el consumidor final, ejemplo, industria y comercio ¿a nivel qué? A nivel local, a nivel territorial, a nivel de municipio. Y a nivel nacional estaría, el ejemplo sería el impuesto al valor agregado IVA. El IVA es un impuesto corriente, es un impuesto tributario indirecto. Porque ¿quién lo viene pagando? El último, volvamos al ejemplo de la camisa, compró la camisa a un responsable, o sea, en esa camisa ya iba implícito, iba con el IVA incluido, porque cuando usted pone el precio de venta, mire que se puede prestar para falsa publicidad. Si usted en un almacén le colocan precio de venta, está el precio etiquetado de venta, 80.000 pesos, se supone, y ese almacén es de un responsable, o sea, que responde por el IVA, ya en esos 80.000 pesos está implícito el IVA, o sea, está un IVA incluido. Cuando él le vaya a facturar, le tiene que facturar 80.000 entre 1.19 y lo que le dé de IVA, 69.000 y 11.000 de IVA, por ejemplo, pero son 80.000. No es que después cuando usted vaya a pagar, es que le va a decir más el IVA. Mire, me pasó con una página que tengo de actualizaciones, promoción, lo vi, promoción, un seminario de actualización tributaria, promoción por hoy, 79.000 pesos, listo, está barato, un seminario de actualización tributaria, de los temas y todo. Cuando ingresé, porque valía 79.000 porque costaba 179, le bajaron 100.000. Cuando usted entra a carrito a cargar, le sale 79.000 más IVA del 19%. Eso es falsa publicidad. Lo atraen con un precio, pero cuando usted va a pagar le dicen otro. Y eso no es nada. Si usted va a comprar un libro o algo, también lo atraen con un precio. Después dicen que IVA, bueno, algunos libros no son grabados, pero cuando usted va a pagar, le dicen más envío. Y al principio le están diciendo envío gratis, o sea, lo engañan. Son formas de atraer, pero a veces pueden incurrir en falsa publicidad, y esa falsa publicidad, si usted la demanda ante el Ministerio ante la Superintendencia de Industria y Comercio, puede usted obtener tanto que le devuelvan, si fue la falsa publicidad, que le devuelvan el dinero que pagó de más, o incluso una multa que le cobran a ese que hace la falsa publicidad y se la pueden pagar a usted a través, cuando ya es millonario. Ya tiene que ser una demanda, porque esos ministerios se puede decir que son unos mini juzgados pequeños, también legislan e imponen sanciones y embargan y todo. Entonces ya tenemos los ejemplos.
a nivel departamental, usted puede encontrar ingresos directos, como son, bueno, indirectos sería ese consumo a la cerveza. ¿Quién lo cancelaría? Los que están consumiendo, comercializan o consumen. Al final, bueno, el consumidor final de la cerveza, pero los que comercializan la cerveza serían los que estarían pagando eso como un impuesto indirecto. Seguimos. Mire que estamos viendo la clasificación de ingresos. Decíamos que eran los ingresos corrientes y que esos ingresos corrientes pueden ser tributarios y que esos tributarios pueden ser directos o indirectos. Ahora, esos ingresos corrientes pueden ser ingresos no tributarios. ¿Cuáles son estos ingresos no tributarios? Estos corresponden a los ingresos generados por las actividades propias de la entidad, las cuales comprenden la venta de bienes y servicios, las operaciones comerciales, otros ingresos, entre otros. Es la captación cuando se exige una contraprestación directa. Miren que acá, a diferencia de los tributarios, acá usted cancela ese impuesto tributario, pero sí va a tener una contraprestación directa. Porque ustedes le están vendiendo un bien, le están prestando un servicio. Esa es una contraprestación directa que usted está recibiendo por pagar ese impuesto. Ese impuesto o esa contribución que viene siendo un ingreso no tributario. Entre ejemplos de esos ingresos tributarios, no tributarios, perdón, tenemos las tasas. ¿Qué son las tasas? Son ingresos por un servicio público. Se caracteriza por la individualidad en el pago y la contraprestación directa. Quien hace el uso de servicio debe pagarlo. Ejemplo, alumbrado público. El alumbrado público es una tasa. ¿Usted tiene una contraprestación directa? Claro, a usted lo están alumbrando. Esas lámparas de alumbrado público puede estar enfrente de su casa, diagonal, en su barrio. Pero ojo, algunos dirán, en mi barrio no hay una lámpara de alumbrado público. Usted tiene que hacer una carta, dirigirla al municipio o a la empresa que esté manejando el alumbrado público y decir que, oigan, yo pago este impuesto, pero pónganme una lámpara. Porque no puedo pagar lo que no estoy utilizando. En este caso, si usted no tiene una lamparita de alumbrado público, puede ser y no la pague. ¿Por qué? Porque eso se la están cobrando en el recibo de energía. Muchas veces no le ponen cuenta eso y resulta que no tienen una lamparita de alumbrado público y pagan impuestos de alumbrado público. Algunas veces le dicen, sí, pero usted camina por las calles están iluminadas. Entonces usted dice, bueno, por lo menos vaya a mi barrio y descuénteme algo, porque yo no estoy utilizando directamente eso. De pronto cuando camino por las calles o por otros barrios, sí las utilizo. Entonces viene una pelea, un tiro y afloje, y de pronto le reconocen un descuento o de pronto pierde el caso. Y eso sería usted con la empresa de servicios públicos. Las multas y sanciones vienen siendo ingresos no tributarios. Lo recibe el Estado por la transgresión de sus normas. Por la transgresión de sus normas y obligaciones impuestas a sus gobernados. O sea, si usted no infringe una norma, ¿por qué va a pagar una multa o una sanción? Pero si usted está infringiendo una norma, por ejemplo, dice aquí no parquee, y usted se parquea, le hacen una multa, ¿cierto? Lo que denominan comparendo. Es una multa de tránsito. He aquí el ejemplo. Ocupación indebida del espacio público. Usted le dicen que está ocupando el espacio público, o sea, porque usted tiró escombros, porque tiró materiales de construcción, está
está utilizando eso y eso usted no tenía permiso para eso, lo sancionan con una multa. La multa de tránsito. Usted lo pillaron sin la licencia de conducción, lo pillaron con el seguro vencido y el SWAT o seguro vencido, y también lo pillaron con la tecnomecánica vencida, sin licencia de conducción o vencida, o licencia de conducción no para ese tipo de vehículos, porque la licencia de conducción se la pueden pedir para vehículos públicos, privados, y usted solamente la tenía, se le venció ya la de público y no la ha nuevamente colocado al día, habilitado. Usted puede conducir, pero vehículos particulares. Si lo pillan con un servicio público, ahí está una sanción, o las llamadas fotomultas. Si usted excede la velocidad, una sanción. Entonces, diferentes sanciones por parqueo indebido, una sanción. Ese viene siendo impuestos indirectos no tributarios. Otro ejemplo, contribuciones. Hay una contraprestación directa. En la multa hay una contraprestación directa. Usted fue que hizo la multa, usted la pagó, ya le dejaron el vehículo, le liberaron el vehículo, le entregaron su moto. Contribuciones son tributos en los cuales la obligación a cargo del contribuyente se deduce directamente del valor de ciertos servicios comunes que debe recibir el responsable de la misma. Ejemplo, valorización. Ese impuesto por valorización, usted lo cancela, pero va a recibir ¿qué? Va a recibir esa contraprestación, ese mejoramiento de esa vía, de ese parque, de esa canalización de arroyo. Le está valorizando su propiedad. O sea, una contraprestación directa. Aportes son ingresos recibidos del Estado. Son ingresos recibidos del Estado por la prestación de un servicio o la participación en la explotación de minas y otros recursos naturales renovables y no renovables. Ejemplo tácito de esto es que las regalías. El aporte recibe esto por la prestación de servicio o la participación de la explotación de minas. La nación recibe regalías por la explotación de carbón en Cerro Matoso, Cerrejón, por la explotación de todos los hidrocarburos, del gas. Está recibiendo estas regalías de qué? De algunas empresas multinacionales de otros países que están explotando eso acá en Colombia. ¿Qué son las contribuciones parafiscales? ¿Aló? ¿Alguna pregunta hasta acá? Con el temita anterior, con la diapositiva anterior. Parece que las personas... Sí. La escuchamos, digan. No, no la estamos escuchando. Nos repite, por favor. Ahí en las regalías. El bebé no la va a dejar hablar. Hable con el bebé, no importa. Ahí en lo de las regalías.
Profe, siga, yo ahorita le hago la pregunta. ¿Cómo? Que siga, yo ahorita le hago la pregunta. Bueno, ok. Entonces, ¿qué son las contribuciones? Son pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos, ya sea de carácter mixto o privado, cuyo objeto es asegurar el financiamiento de estas entidades. Miren que usted dice, las contribuciones para fiscales. Recuerden que ustedes están elaborando la nómina, así sea también de nivel público o privado. Ustedes tienen que hacer unas contribuciones para fiscales aquí en Alsena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las cajas de compensación. Esas son contribuciones para fiscales. Ese en el sector privado. Acá también en el sector público, el SENA, que es el 2%, lo reparten en 3 entidades. Ese 2% que es para el sector público, que lo aporta el sector privado al SENA, en el sector público se divide para 3 entidades. Ese 2% quedaría un 0.5% para el SENA, un 0.5% para el SENA, un 0.5% para la ESAT, la Escuela de Administración Pública, y va un 1%, y faltaría un 1%, y ese 1% restante de esos 2% va para el Ministerio de Educación Nacional. Eso lo recauda el ministerio para enviarlo después a los institutos técnicos industriales, en este caso por los ITI, que uno de las llamadas instituciones ITI. Lo recauda para mandarlos allá. Entonces, mire, esas son contribuciones para... Una pregunta. Sí. ¿Qué tan cierto es que si las empresas contratan aprendices SENA, les hacen un descuento en los parafiscales? Sí, sí, claro. Esos son beneficios tributarios. Tiene algunos descuentos en los parafiscales, es de acuerdo a que usted se acoja, por ejemplo, si usted se acoge a una clase de autorrenta, que se llama, usted puede solamente pagar, no pagaría el SENA, ni pagaría el bienestar familiar, solamente pagaría las cajas de compensación. Y la salud solamente aportaría la parte del trabajador, más no del patrono. Y eso se refleja cuando usted declare renta. Usted no se lo descuenta, pero esos pagos que usted hace, ¿cómo contrarresta eso? Usted tiene que hacerse una autorrenta de todas las ventas que usted haga. Se llama autorretenciones, autorrenta. Si vendo 100,000 pesos, me tengo que hacer autorrenta. O sea, voy pagándola al Estado antes de todo. Y eso me hago una autorrenta, si estamos en abril, la tengo que pagar el mes siguiente, en mayo. La de marzo la tuve que pagar ahora en abril. La de febrero la pago en marzo. La de enero la pago en febrero. O sea, una forma del gobierno dice, bueno, te doy estos privilegios, pero usted me tiene que hacer, se vuelve autorrenta, no autorretenedor, se llama autorrenta. Usted va por toda venta, tiene que ir haciendo autorrenta y declarándola en el formulario 350 de retención en la fuente de esas autorrentas que usted se hace. Entonces es así. Y los aprendices y todo eso, cuando yo pago aprendices, le estoy pagando, existen unos beneficios tributarios que yo me puedo descontar hasta el doble de lo que pague por ellos. Si pago en el año 10 millones a aprendices, 10 millones contable, pero a nivel fiscal de renta me puedo descontar doble, 20 millones. Es ahí que la utilidad, entonces viene una conciliación fiscal.
Es ahí que la utilidad contable no puede ser la misma utilidad fiscal. Porque si me voy a lo contable, me está dando una utilidad de 100 millones, pero utilidad fiscal me está dando 90. ¿Por qué? Un ejemplo, 90, porque ya estoy, ese gasto de personal me estoy duplicando en vez de 10, 20, porque me estoy acogiendo un beneficio tributario. ¿Sí? Bueno. ¿De qué se diferencia? Ok. ¿De qué se diferencian las contribuciones de las tasas? Las tasas son una remuneración por el servicio público prestado a organismos estatales, mientras que las contribuciones fiscales son en provecho de organismos privados o públicos no encargados de prestar servicios públicos. ¿Por qué se habla de privados o públicos? Porque las cajas de compensación son privadas y usted está haciendo unos aportes fiscales a las cajas de compensación. ¿Cuánto es el porcentaje que usted le hace a las cajas de compensación? En el sector privado, en el público es el mismo. ¿Cuánto es? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto es el aporte que usted hace cuando hace de la nómina, cuando está haciendo la nómina, para las cajas de compensación? ¿Quién me dice? Bueno, profe, de este año está que la salud es No, pero el porcentaje, ¿cuánto es? 12.5%, ¿no? ¿Cuánto? 12.5%. No es el 4%. No, ese 12.5% es para la salud, no. Y el El 4%, 4%, profe. el 4% y el SENA. El 2%. Y el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 3%. Entre total es correcto, total es un 9%. Total es un 9%. Eso a nivel que, a nivel del sector privado. En el sector público sigue siendo el mismo 9%, pero, por ejemplo, las nóminas que se cancelan en el sector público también tienen que pagar para fiscales. Pero acá ya les explicaba, es el mismo 9%, sigue siendo el 4% para las cajas de compensación, el 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero ese 2% del SENA lo divide en un 0.5 para el SENA, faltaría 1.5 de ese 2, 0.5 para la ESAT, que es la Escuela de Administración Pública, ya va un 1%, y el otro 1% es para el Ministerio de Educación Nacional, el MEN. MEN Ministerio de Educación Nacional, que recauda esto para las escuelas industriales de institutos técnicos. Anteriormente ese 1% iba directo a los ITI. Entonces el gobierno se dio que había mucho despilfarro, los ITI habían, por ejemplo, una institución educativa en Barranquilla, Medellín, que la proporción es de los salarios que se pagan en esa por las entidades públicas es enorme, va a tener una cantidad de ingresos por ese concepto. Y entonces se podría prestar a despilfarros, a corrupción, y por eso viene el gobierno, no señor, yo los recaudo, yo se los administro y se los transfiero a ustedes, porque habrá regiones que va a tener mayor necesidad que otros. Entonces el gobierno decidió por administrar y transferirlo ellos mismos. Entonces, miren que ya tenemos entonces las contribuciones.
las contribuciones para fiscales. Esas son algunas clases de impuestos, ya habíamos que directos e indirectos. Miremos en este gráfico cómo se presenta el presupuesto tanto de ingresos como de gastos a nivel general. Mire que está dividido ese presupuesto de la nación, está dividido así. Ley anual de la sección presupuestal. Está el presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos y disposiciones generales. Dentro del presupuesto de ingresos tenemos el presupuesto nacional de la nación. Va a tener ingresos corrientes, recursos de capital, rentas para fiscales y fondos especiales. Ya vimos cómo se clasificaban esos ingresos corrientes. Ahora, de los establecimientos públicos, que son de nivel nacional, va a tener ingresos corrientes, recursos de capital y rentas para fiscales. Dentro de los gastos de ese presupuesto, vamos a tener tanto a nivel de la nación, departamentos y municipios, vamos a tener un presupuesto de funcionamiento, un servicio a la deuda, o sea, para el pago de la deuda pública, ya vamos a explicar cada uno de ellos, y un servicio y un gasto de inversión. Ese gasto de inversión va dirigido a programas y subprogramas de inversión en educación, en salud, en agua potable, etcétera. Y las disposiciones generales, que es ya esa, es la parte, se diría que es como unas notas, donde usted acá coloca lo que es la parte numérica, pero las disposiciones generales le van a indicar ya la parte de cada elemento del presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, quiénes lo conforman, cuáles son esas partes, el presupuesto de gastos, cómo lo conforman, en qué se puede gastar para no cometer ningún peculado, porque no es lo mismo que voy a coger este recurso para acá, no, si en las disposiciones generales dicen que usted solamente no puede coger ese recurso sino para pago de funcionamiento, usted después no lo puede coger para pagar inversión o para pagar deuda pública, porque se cometería un peculado y estaría usted inmerso en unas sanciones disciplinarias que le haría el mismo gobierno. Dentro de ese presupuesto que hacen las entidades ejecutoras, el presupuesto de funcionamiento, ese presupuesto va a estar dividido, o sea, organizados en una cuenta, subcuenta, objeto del gasto, un ordinal, subordinal y recurso. Más adelante les voy a mostrar ya un presupuesto clasificado, no quiere decir que existen varias clasificaciones. Pero ahí le está diciendo que en la cuenta, la subcuenta, el ordinal, el subordinal y el recurso por el cual se está financiando. Todo eso debe estar en esa información de esos gastos de funcionamiento. En el servicio de la deuda, va a tener una cuenta, subcuenta, objeto del gasto, va a tener un ordinal, un subordinal y un recurso, al igual que el funcionamiento. Y en el de inversión, ya ahí va a tener unos programas, subprogramas, proyecto, subproyecto y el recurso.
Ya eso es inversión, no es gasto de funcionamiento. Va a tener programas, subprogramas, proyectos, subproyectos y recursos. Veamos entonces la clasificación de los ingresos. Ya lo hemos visto en resumen acá. Tenemos que son ingresos tributarios e ingresos no tributarios. De los ingresos tributarios tenemos los ingresos directos e indirectos. Dentro de los ingresos no tributarios tenemos tasas, multas y sanciones. Ahora, nos decía ahí, ¿cuál es el recurso del crédito? El recurso del crédito son aquellos préstamos que está recibiendo la entidad. En este caso, la nación puede tener recursos de crédito de la banca internacional, o sea, de bancos internacionales. E incluso un departamento grande, Bogotá, Barranquilla, pueden tener préstamos con banca internacional. Pero la mayoría de municipios pequeños, departamentos pequeños, no tienen, no hacen ese préstamo directamente a la banca internacional, sino que se la pueden hacer a bancos locales. Se la hacen a bancos locales. Dentro de esos recursos del crédito tenemos, que son los préstamos que hacen, el crédito interno, que son de bancos nacionales, el crédito externo, que son de bancos internacionales. Vamos a tener otros recursos de capital, como cuáles, como recursos del balance, ventas de activos fijos, excedentes financieros, cancelación de reservas. Usted tiene una reserva, las cancelaron, le sobró eso. Otros recursos de los rendimientos financieros y los intereses que reciben. Todo eso usted lo paga, o sea, los intereses que recibe la entidad financiera porque usted paga. Para la entidad pública es un gasto que va contemplado en todo lo que tiene que ver en recursos del crédito. Usted paga ahí por recursos del balance, por la venta de activos, cancelación, etc. Bueno, otros recursos de capital no son recursos de crédito. Más bien en los otros recursos de capital, como recursos de balance, son lo que queda en las cuentas bancarias que usted no utilizó. Pues decía algo, le quedaron 100 millones de pesos. Y ya usted hizo reserva, va a cancelar todo. Y dice, bueno, pero ¿qué hago con esta plata? Entonces, ¿cómo hago? La incorpora al siguiente presupuesto como un recurso del balance. ¿Por qué? Porque son dinero que no tenía todavía no tenía ningún dueño, por decir así, ningún uso. Pero también puede tener recursos de capital o recursos del balance cuando usted vende un activo, una propiedad, un edificio que era del municipio, un vehículo. Sí, hablando del municipio, de la nación, cuando vende una empresa. Mire que ustedes han oído por ahí que la nación, ¿no?, que están vendiendo ciertas empresas del Estado y cuando las venden es que las están privatizando. Estoy vendiendo las acciones, otra persona las compra, eso es, las estoy privatizando. Pero esa plática que ingresa es un recurso del balance. Los rendimientos financieros, los intereses. En esas créditos del público puede tener corrección monetaria, diferencia en cambio, donaciones, pueden ser recursos del balance, donaciones que reciben de las entidades públicas o de las entidades privadas, de las utilidades o excedentes financieros. ¿Quién dan esas utilidades? Las empresas industriales y comerciales, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, o pueden ser ingresos ocasionales que se den por una sola vez. Vamos a tener contribuciones gremiales, contribuciones de fiscalización,
puede ser afiliación, seguridad, otros fondos. Los fondos de cofinanciación, fondos de superávit, otros fondos. La venta de bienes y servicios. A las empresas industriales, las empresas comerciales y sociedades de economía mixta. Y la nación, los departamentos, municipios y otras entidades pueden aplicar esta misma estructura del presupuesto. Un momento. Ese sería en la parte de ingresos. ¿Tienen alguna pregunta? Seguimos entonces con nuestro tema. Ahora los gastos presupuestales. Estábamos viendo todo lo que eran los ingresos. Y mencionamos algunos gastos, deuda pública, esos son gastos, inversión. Miremos ahora en detalle esos gastos. ¿Y qué es un gasto? ¿Qué es un gasto para una entidad pública? Se define como gasto todas aquellas erogaciones que corresponden a algún tipo de obligación cierta, las cuales permiten la realización de las distintas actividades financieras, económicas y sociales de la entidad pública. Los gastos son todas las erogaciones, lo que va a permitir la realización de las distintas actividades financieras, económicas y sociales. Mire que acá el balance la obtención no va a ser solamente lucro. Vamos a tener también inversión social. De acuerdo al presupuesto público, los gastos se clasifican en gastos de funcionamiento, que son estos gastos están conformados por todas aquellas erogaciones que permiten a la administración el funcionamiento básico de la entidad. Este grupo de gastos se divide en tres grandes grupos. O sea, gasto de funcionamiento es cuando usted está pagando los salarios y todo de las personas. Se divide en tres grandes grupos. ¿Cuál es el primer grupo? Los servicios personales, relacionados a todos aquellos gastos con la contraprestación de los servicios relacionados con la relación laboral, o sea, todos los pagos de nómina, las prestaciones, los parafiscales, todo eso hacen parte ahí de los servicios personales. Los gastos generales están relacionados con los bienes y servicios que permiten el cumplimiento del funcionamiento y las funciones asignadas por la Constitución y la ley. Por ejemplo, usted encuentra un gasto, pago de servicios públicos, eso es un gasto. Compra de resma de papel, eso es suministro, es un gasto por suministro. ¿Y va para dónde? Va para funcionamiento. La inversión están relacionadas
con las ejecuciones que realiza el gobierno nacional, distrital, departamental o municipal en cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social. Mire que la inversión está relacionada con la ejecución que realiza el gobierno en el cumplimiento de qué? De los planes y programas de desarrollo económico y social. Ahí está el déficit fiscal. Ese déficit fiscal no, de ese título no va ahí. Tenemos, a continuación se presenta la clasificación de los gastos. Tenemos gastos de funcionamiento que están en servicios personales, servicios asociados a la nómina, son indirectos, las contribuciones a la nómina del sector privado y las contribuciones a la nómina del sector público. Mire que ahí están esos gastos parafiscales. Convenios con el sector privado, transferencias al sector público, situado fiscal, transferencia al exterior, provisión de seguridad social, transferencia de capital, ese para entidades centralizadas y entidades descentralizadas. Los gastos generales que hacen parte de los gastos de funcionamiento, está gastos generales, adquisición de bienes, adquisición de servicios, impuestos y multas, transferencias corrientes. Acá tendremos gasto de comercialización y producción, adquisición de bienes, adquisición de servicios. Servicio a la deuda, ya lo decíamos, deuda externa, amortización, intereses, deuda interna, amortización de capital e intereses por comisiones y gastos. Inversión en programas y subprogramas. Va a haber inversión en educación, en rural, en urbano, salud, etcétera. Y va a haber inversión en agua potable y saneamiento básico, en lo rural, en lo urbano, la cultura, la corrección monetaria va a haber en lo rural y en lo urbano. Mire que todo esto influye. Estamos haciendo ahora el presupuesto de gasto. Una entidad tiene que tener establecido su presupuesto de gasto para poderlo ejecutar. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Ok, vamos a continuar aquí. Ya hemos hablado entonces de ese ingreso, de ese gasto. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo la pantalla? Ya hemos hablado de ese presupuesto de ingreso, de ese presupuesto de gasto, cómo se clasifica.
hablemos un poco de la planeación del presupuesto público, que hace parte de todo ese sistema, de ese engranaje para poder ejecutar el presupuesto. Ya lo veíamos de qué se trata esto. Esto hace parte también de la unidad 2, donde vamos a hablar sobre el presupuesto, el plan financiero, la historia del presupuesto. De pronto no lo alcanzan a ver, ahora que les comparten material ya lo miran, lo visualizan mejor. Está, dice, estatuto constitucional, luego pasa a una ley. Vamos a agrandar un poquito aquí. A la ley 68 de 1866. Segundo paso pasa a la ley 106 del 73, Código Fiscal. Luego pasa al punto 3, el Código Fiscal de 1912. Punto 3, adquisición emergente, será la ley 14. El decreto 164. Y el decreto 165, decreto 1675 y decreto 294. ¿Qué nos habla de esa planeación? Nos dice que es una de las principales herramientas con que cuenta el gobierno para poder planificar sus objetivos. Y eso lo habíamos hablado de algunos de quienes lo hacían. Hace referencia al llamado Plan Nacional de Desarrollo. Y les decía que eso está, es la propuesta, lo que cada gobernante en época de campaña dice que va a cumplir, ¿cierto? Dentro de ese plan de desarrollo que incluirían parte de ese plan de gestión que el candidato en su momento incluyó para que lo eligieran. Por lo tanto, tiene que cumplirlo, ¿cierto? Si no cumple lo que prometió, puede ser castigado en próximas elecciones, que no voten las personas por él. Se dice por ahí, se quema. Sus objetos hacen referencia al llamado Plan Nacional de Desarrollo. En él se encuentra, o sea, lo que es el PND. En él se encuentra incluida el direccionamiento de las políticas macro que permiten cumplir las propuestas políticas de los gobernantes que han sido electos. El desarrollo del plan lo que busca es la transformación de una realidad económica, política y social y cultural en busca de la mejora de las condiciones de estos aspectos. Mire que siempre es ese plan de desarrollo enfocado a la economía, a fomentar el incremento de la economía, de que existan más empresas, de aumentar el Producto Interno Bruto, la política financiera, la política fiscal que está rigiendo. Que están pensando en una nueva reforma tributaria.
¿Quién elabora este plan de desarrollo? Elabora el gobierno, planeación, el Consejo Superior de la Judicatura, o sea, todos los entes que están y lo presentan al Congreso. En esa presentación del Congreso hay una parte general, que es el propósito de los objetivos a largo plazo, metas a mediano plazo y políticas económicas y sociales y ambientales. En el plan de inversiones públicas, está inversión pública, presupuestos plurianuales, porque son ahora 4 años, y especificación de los recursos plurianuales. Ese Plan Nacional de Desarrollo va a contar con una presentación, diagnóstico, pronóstico, imagen y estrategia. ¿Qué es la presentación? En esta se describe el propósito del plan y su fundamento general. Sirve de inducción a la discusión del programa mismo. O sea, usted presenta, es una presentación general de ese plan de desarrollo. ¿Qué es el diagnóstico? Constituye el inicio del plan de desarrollo en el que se detalla la situación económica del país o territorio. Es necesaria la utilización de estadísticas de varios años donde se demuestren los problemas fundamentales de la sociedad con sus principales características. El diagnóstico se debe realizar desde las dimensiones de lo social y lo político, en el cual no solamente se identifican problemas, sino también las crisis, las clases sociales y los grupos de interés. Esa es una definición de Calderón 2010. El pronóstico. El pronóstico está identificado por las tendencias históricas de los problemas. ¿Cuáles son esos? Lo que sucedería si se mantiene una de las variables macroeconómicas sociales en esa dirección. Lo que sucedería si se interviene en dichas tendencias. O sea, que el gobierno implementara en eso que está desde el privado, que lo haría el gobierno. ¿Qué es la imagen? En esta se proyecta, a dónde se quiere llegar con la intervención de las variables macroeconómicas y sociales. En esta fase se identifica aquellos grupos sociales a los que se quiere intervenir y los cuales solo se quiere proteger. La dependencia de esta fase es absolutamente política. Mire que ya se ha dirigido a qué grupo, un grupo sin vivienda, un grupo que no tenga salud, educación, me dirijo a ese, no tenga vías, tengo que ya de enfocarla a ese grupo. En la imagen, la estrategia es la etapa de enlace entre el diagnóstico y la imagen. En esta se visualiza el trayecto que deben recorrer las variables con el fin de alcanzar la imagen que fue estimada. El Plan Nacional de Desarrollo se encuentra conformado entonces por una parte general. En este se indican los propósitos y objetivos de largo plazo, las metas y prioridades a mediano plazo y las estrategias a utilizar en el desarrollo de la política económica y social. Estructura del Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos la parte general y el plan de inversiones. Estamos hablando no de un presupuesto, sino del plan de desarrollo. En esa parte general tenemos el diagnóstico, el pronóstico, la imagen. En el plan de inversión tenemos el programa, proyectos de inversión. Y en ese proyecto viene el presupuesto, que va a estar dividido en dos grandes aspectos: el presupuesto de ingresos
y el presupuesto de gastos. Entonces, el presupuesto de ingresos y gastos no hacen parte de la inversión. La palabra presupuesto viene del latín prae, que significa antes, y suponerse, que quiere decir calcular. El presupuesto se define como una herramienta básica que tiene un carácter financiero, económico y social. A través del presupuesto, el Estado planeará programas y proyecta los ingresos y gastos dentro de un periodo fiscal, o sea, por lo general es un año, 31 de enero a 31 de enero perdón, 1 de enero a 31 de diciembre. 31 de enero a 31 de diciembre. Sería la ejecución. Ustedes pueden encontrar otras definiciones de presupuesto en muchos libros. No es la única, ni se van a establecer en estas nada más. Entre otras definiciones de presupuesto público, define que el presupuesto nacional también, los presupuestos del Estado, presupuestos gubernamentales, miren que también la palabra, ustedes van a encontrar presupuesto público o presupuesto gubernamental, hacen parte también de esa parte de lo público, de los poderes públicos en el documento financiero del Estado u otro poder de la administración pública que equilibra ingreso público y gasto público en el año fiscal. Otra definición, presupuesto público. Instrumento de planificación expresado en términos financieros, mediante el cual el Estado refleja una relación de gastos e ingresos para un periodo determinado. Mire que todo, las definiciones encaminan y consolidan en eso de ingresos y gastos. Y siempre está enfocado en un periodo, o sea, un periodo que se va a desarrollar. El presupuesto no puede ser como la empresa privada, que puede ser un presupuesto que puede pasar a 4 años máximo, 3 años. Acá el presupuesto tiene una vigencia de 1 año. Ahora con las nuevas reformas y cambios, hay un presupuesto que sí trasciende a 2 años, que es ese presupuesto de regalías, que anteriormente lo dejaban 1 año, pero las entidades públicas tenían mucho problema porque las regalías tiene que contratarse bien. No puede coger y salir y contratar a cualquiera o que pase por ahí, sino tiene que haber una buena forma de contratación para que ejecute ese proyecto. Y en ese lapso se pueden llevar 6, 8 meses, 7 meses, y cuando viene se le está acabando el año de los 12 meses. Entonces por eso hicieron ahora las regalías, le da 1 año más. El presupuesto de regalías lo pueden proyectar a 2 años, lo que hablan bienios. Es bienal, 2 años, un bienio puede trascender, o sea, ahora el nuevo proyecto arrancaría 2021-2022. Y no se quedaría ahí. Pero no es que, sino se ejecuta y lo que quede por ejecutar se ejecutaría en el siguiente año, o sea, en el 2022. Esa es la única excepción que tiene, pero los demás presupuestos de ingresos y los demás de gasto tienen que ejecutarse y cerrarse en ese mismo año, o sea, el 1 de enero a 31 de diciembre. ¿Qué nos dice el artículo 346 de la Constitución? Entre comillas, porque es copia textual de ese artículo. Dice, el gobierno
formulará anualmente el presupuesto de renta y ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros 10 días de cada legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponde al Plan Nacional de Desarrollo, que era lo que estábamos viendo ahora. Entonces, el presupuesto corresponde al principal instrumento para el desarrollo del plan de programas de desarrollo. Mire que el presupuesto viene siendo una herramienta de ese plan de desarrollo. El presupuesto hace parte de ese plan de desarrollo. En el sistema presupuestal colombiano, todas las entidades públicas y privadas, micrófono y privada, elaboran el presupuesto con el objeto de planificar todos los recursos que le permitan crecer y desarrollarse enfrentando el mercado. El presupuesto tiene que estar ajustado a una norma para que le permita mayores controles durante sus diferentes etapas, como son: todas estas normas son aplicables al presupuesto. La Constitución Nacional, en su capítulo 3, la Ley 39 del 89, la Ley 100 del 93, la Ley 179 del 94, la Ley 225 de 1995, el Decreto 111 del 96, el Decreto 568 del 96, el Decreto 2260 del 96, la Ley 344 del 96, y hay un decreto legislativo que es norma del presupuesto, que es el Decreto 111 del 96. Después le siguen otros decretos, como la ley o leyes. Hay decretos y hay leyes. En la Ley 715 del 2001, que es el Sistema General de Participaciones, el SGP, todo lo que refiere a ese sistema. La Ley 1122, que modifica algunas partes de la Ley 100. La Ley 1150, que modifica la Ley 80, que es el Estatuto de Contratación. La Ley 1151 del 2007, que es el Plan Nacional de Desarrollo. La Ley 1176 del 2007, que esa va a normatizar todo lo que tiene que ver a las transferencias. Entonces hay muchísimas leyes que tienen. Diferencia entre el presupuesto público y el presupuesto privado. Vamos a ver algunas diferencias. Bueno, ya estamos cortos, vamos a dejar para la próxima clase. Terminamos para no dejar la idea aquí corta. Entonces nos vemos en la próxima clase. Antes de salir, colocan presente y su nombre completo, por favor. Nos vemos entonces mañana, Dios mediante. Antes de salir, colocan presente, 2 puntos y su nombre. Sí, señor. La consulta, ahora que ya termina la clase, respondo a las consultas que me han hecho por el foro.